Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Los medios de comunicación en la 4T y el segundo piso. ¿Qué ocurrió con los medios, con las telecomunicaciones fundamentalmente, en esta administración que termina y qué podría pasar en la nueva administración de Claudia Sheinbaum? Para hablar de este tema fundamental, medios de comunicación, poder político, hoy tengo el honor de que nos acompañe el ex gobernador de Chihuahua, ex senador, quien formó parte también de este equipo que hizo los diálogos por la transformación y que va a llevar a la generación de un programa de trabajo en el próximo sexenio, ya con Claudia Sheinbaum. Javier Corral, pues bueno, es un personaje muy reconocido a nivel nacional e internacional. Y bueno, antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Mondragón. La virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, firmó con la organización Reporteros Sin Fronteras un compromiso en defensa de la libertad de prensa. En dicho documento se establece que en el primer trimestre de 2025 se creará un grupo de trabajo para estructurar la puesta en marcha de acciones que fortalezcan la libertad de prensa. Entre las medidas específicas a las que también se comprometió la doctora Sheinbaum se encuentran poner en marcha un sistema de apoyo a los periodistas desplazados y sus familias, revisar el mecanismo de protección a periodistas, así como coordinar iniciativas con los estados para promover cambios en las legislaciones que criminalizan la difamación. El compromiso que asumió la próxima presidenta de México en defensa de la libertad de expresión se enmarca en un dato preocupante. Del año 2000 a la fecha han asesinado en México a más de 100 periodistas, 44 en este sexenio. Otro dato revelador es que no hay ningún estado que sea completamente seguro para ejercer el periodismo. Entrevistada por el diario La Jornada, la investigadora de la Universidad Iberoamericana Grisel Salazar destacó que con base en una encuesta a casi 500 periodistas, se detectaron 18 tipos distintos de ataques y agresiones en todo el país, que van desde lo más visible, que es la violencia física y verbal y los asesinatos, hasta la intimidación, el acoso laboral, los ataques sexuales, el espionaje, el allanamiento de oficinas, hackeo o bloqueo de sitios web y redes sociales, entre muchas otras. Hasta aquí algunas de las noticias más relevantes de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viridiana Mondragón y muchísimas gracias Javier Corral. Qué gusto tenerte en TV UNAM. Pues el gusto es mío, Gabriel. Por supuesto, un saludo a la televisión universitaria y a todos los que siguen este programa. Javier, hay tanto que platicar contigo, no nos va a dar tiempo, pero al menos algunas pinceladas de qué tanto cambiaron los medios de comunicación en esta administración, todavía obviamente vigente, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo bueno, lo malo y lo feo que ocurrió en esta relación o en esta nueva relación. Bueno, realmente fruto de la dinámica de polarización que como un método de definición política instauró el presidente López Obrador, el conjunto de los medios fueron tomando posiciones muy claras y muy definidas. También se decantaron en torno de lo que el presidente buscaba, apoyar o no el proyecto de la Cuarta Transformación, y creo que el gran conjunto de los medios tradicionales o lo que son las empresas comunicacionales corporativas tradicionales se decidieron militar en una descalificación permanente hacia el fenómeno conocido como el López Obradorismo o la 4T. Y es evidente que estos medios generaron la contraparte de esa polarización o la versión de respuesta de esa dinámica, y se ahondó en una polarización política y que se constituyó en mediática. De tal manera que tuvieron presencia un nuevo fenómeno de comunicación digital a través de portales y de influencers y de medios muy alternativos, sobre todo en Internet. Y ello generó, vamos a decir así, la base de apoyo mediático
en redes sociales del López Obradorismo. Y hasta el día de la elección creo que llegó esa polarización en donde los medios pues tomaron posiciones muy claras, muy definidas, incluso en donde la información se valoró en función de si beneficiaba a un bando o al otro, o si lo perjudicaba a un bando o al otro. Me parece que eso es lo que sucedió. Por eso también creo que la elección del 2 de junio define en gran parte la derrota de esa dinámica de polarización en los medios de comunicación que tomaron partido y tomaron posiciones muy contrarias o muy críticas hacia el presidente López Obrador. Yo creo que no ha habido un presidente de México en toda su historia tan cuestionado, tan criticado, tan descalificado, incluso, hay que decirlo con toda claridad, tan injuriado. Ha sido un presidente que recibió incluso insultos en el conjunto de los medios tradicionales de comunicación, no se diga en las redes sociales que a veces resultan tan tóxicas, ¿no? Pero quedaron muy desprestigiados los medios de comunicación comerciales. ¿Tú ves que hay una derrota también de estos liderazgos de opinión? Es decir, teníamos referentes fundamentales en algunos de estos medios, incluso nos acompañaron, Javier, en algunas de estas batallas, y ahora los veo tan distintos. Sí, la polarización hizo que muchos de los opinadores o de los comentócratas, como se le conoce a este universo, pues dejaran de pensar, dejaran de reflexionar, dejaran incluso de colocarse como los analistas de la realidad social y se quedaron fundamentalmente en las estrategias mediáticas de los partidos y de los actores empresariales que prácticamente constituyeron el Frente Anti-López Obradorista. Y se han derruido estas personalidades, no superaron, algunos de ellos, ser tocados por el presidente de la República en la mañanera. Muchos de ellos, ese hecho de haber sido señalados o referenciados por el presidente de la República, los marcó y de críticos se volvieron muy rabiosos. Incluso totalmente despegados de la realidad. Todavía al día de hoy, ya pasadas las elecciones, vemos comentarios totalmente fuera de la realidad, con un tufo de clasismo, pero también de mucho dolor, incluso de ardor de muchos de ellos por los resultados que no solamente no fueron los que ellos esperaban, sino que superaron cualquier expectativa, incluso de la mejor proyección de encuestas que ha habido. Han terminado muy desprestigiados. Hay un texto extraordinario que, por cierto, recomendó el presidente de la República en estos días en la mañanera, de una joven académica, intelectual, que es Vanessa Romero. Que en Reforma, ¿no? En Reforma lo ha publicado, no, que se llama Los Grandes Mentirosos. Es un texto magistral porque es una síntesis muy bien hecha que explica toda esta estrategia de magnificación, de distorsión, de mentira, de exageración que llevó al Frente Anti-López Obradorista a engañarse a sí mismos, a permanecer en una especie de limbo, una burbuja que no veía lo que estaba afuera de la realidad. Entonces, ahí hay una descripción muy puntual de cómo estas figuras que antes fueron referentes en el análisis político, pues han terminado incluso en estos días lloriqueando por lo que ha sucedido. Hay expresiones incluso de un extremo bochornoso, como... ¿La de los grilletes? La de los grilletes. A ver, que diga Denise Dresser que 60 millones, que 30 millones de mexicanos han preferido volverse a poner las cadenas que ella y otros le habían quitado al pueblo de México. Esa expresión y esa frase resumen de una manera plástica
cómo dejaron de utilizar la cabeza y se han ido con un hígado que fundamentalmente es odio hacia López Obrador, al que no le han perdonado haber acabado con los apapachos. No, por supuesto. No, y el cierre justo de ese texto va en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador se va a ir a su rancho, ¿no? Que le llaman la chingada, ¿no? Sí, así es, perdón la expresión. Pero así le ha llamado, sí. Pero incluso cierra ese texto que tú refieres diciendo que también se van a ir todos estos referentes de la... Sí, dice, las grandes catedrales no permanecerán. Sí. El presidente que se va a su rancho se los lleva con ellos. Sí, claro. Y efectivamente, creo que hay también, el 2 de junio, me parece que realmente es el día que sí marca la redefinición de un nuevo régimen. En el 2018, el triunfo de López Obrador significó el inicio de desmontar las estructuras de un viejo régimen, una tarea que fue más de abrir brecha. Obviamente, pues lo hizo a punta de machetazos y de arañazos e incluso de excesos narrativos. Hay cosas que obviamente a mí de esta dinámica de polarización no me gustan, porque también hubo generalizaciones indebidas sobre el conjunto de los medios o de los comunicadores, ¿no? Sí. Hay tratamientos que a mí me parecen que fueron muy injustos, pero en el conjunto lo que él hizo pues fue abrir una brecha, sentar las bases para lo que debe constituir realmente un nuevo régimen. Y creo que eso es lo que empezó el 2 de junio. Y en el nuevo régimen hay también un relevo en términos de un grupo de intelectuales o de una clase intelectual joven, por cierto, muy joven, sí, muy jóvenes, pero con una capacidad, una articulación extraordinaria. Ahí están ejemplos fabulosos de jóvenes que están pensando y están pensando muy bien. Pues, obviamente Vanessa Romero, Carlos Pérez Ricard, sí, Viridiana Ríos, Federico Bonazo, Alejandro Quintanar, en fin, una serie de jóvenes que están articulando muy bien el análisis político y de la realidad social en México. Sí, sin duda. Tenemos ya que hacer la pausa, ¿cómo no? Javier, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre lo que ha sido esta relación de poder político, medios de comunicación y lo que viene en la siguiente administración con Javier Corral. Aquí lo esperamos. ¿Le han borrado una publicación de Facebook, Instagram o de alguna otra plataforma digital? ¿Le han suspendido su cuenta? La creciente influencia de corporaciones internacionales en la circulación libre de información y comunicación en Internet ha sido considerada una amenaza para la libertad de expresión por relatorías especializadas en el tema. Frente a esta situación, en la que grandes plataformas están eliminando o desindexando contenidos por criterios poco claros, las organizaciones Observacom y Data Uruguay desarrollaron Apelatrón. ¿En qué consiste? Apelatrón es un asistente digital que ayuda a las personas a proteger su derecho a expresarse en línea cuando consideran que ha habido una decisión de moderación injusta o ilegítima. Si usted recurre a Apelatrón, este le ayudará a comprender cuáles son sus derechos ante estas empresas, a saber cómo defenderse ante estas decisiones injustas de las plataformas y lo guiará paso a paso para presentar su apelación. Si le interesa usar Apelatrón o conocer más al respecto, puede encontrarlo en el sitio web apelatrón.org. Estamos de regreso en Media 20.1 en esta entrevista con Javier Corral, y antes del corte nos comentabas de esta nueva generación de analistas que están ahora describiendo la realidad nacional y que está desplazando una generación que se la va a llevar simbólicamente el presidente López Obrador a su rancho. Así es, que quedaron muy desfasados, y a la que también hay que incluir a dos inteligencias muy estructuradas, muy articuladas: Renata Turren, claro, que no quiero que se me pase, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, que están generando, además de un análisis, un pensamiento, están configurando una identidad a lo que es el movimiento de la 4T, sobre todo en su proyección de segundo piso, que es lo que es realmente ahora más interesante, porque lo que se advierte que debe venir es una etapa de construcción de un nuevo régimen
con una identidad ideológica más definida, con un fortalecimiento democrático, un compromiso que ha hecho Claudia Sheinbaum de fortalecimiento y respeto a las libertades de expresión, de información, a las libertades de emprendimiento. Entonces, hay en este grupo de jóvenes, y otros más, yo me he acordado ahora de estos nombres porque una de las grandes experiencias que tengo de haberme sumado al equipo de los diálogos por la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum es la posibilidad de haber podido convivir de manera muy cercana con todos estos jóvenes. Realmente ha sido un intercambio para mí muy enriquecedor, y también he podido yo trasladarles a ellos algunos de mis puntos de vista, la experiencia que yo he tenido. Algunos incluso a mí me habían seguido y apoyado desde hace mucho tiempo, desde las batallas contra la ley Televisa. Sí, cómo no. Que llevamos no, primero desde el decretazo, ¿no? Exactamente. De 2002. El 2002, cuando la condonación del tiempo fiscal en radio y televisión del gobierno del presidente Fox a la radio y la televisión. Así es, así es. Ahora, ¿qué le faltó hacer? Me queda muy claro que el presidente López Obrador tomó decisiones fundamentales en materia de medios y su relación con estos grandes corporativos, ¿no? Televisa, TV Azteca, la disminución de la publicidad gubernamental fue un hecho notable en este sentido. Por supuesto, las mañaneras, que es una nueva manera de comunicar y de tener esa relación. Se acabaron, al menos ¿te acuerdas, Javier? Las comidas nacionales de radio y televisión, todo eso se acabó, es decir, fue una nueva relación. ¿Qué le faltó hacer desde tu punto de vista al presidente López Obrador en materia de medios? Bueno, yo creo que sobre todo en materia de medios públicos. Sí. La mañanera fue esencialmente la estrategia de comunicación social y política del presidente López Obrador. Y los medios públicos terminaron siendo fundamentalmente repetidores de esa estrategia o cajas de resonancia de esa estrategia. Me parece que ahora debe venir una etapa en donde los propios medios públicos desarrollen una estrategia de servicio público en materia de comunicación social y política, particularmente por las características de nuestra presidenta electa. Sí. Porque la mañanera, aunque es un ejercicio estratégico indiscutible, formidable, pues es para una figura como la de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y esa figura en muchos sentidos, y en ese, es irrepetible. Entonces ella tendrá que generar una política de comunicación social mucho más amplia, no solo basada en un correcto uso de los medios públicos de comunicación, sino en una política de información transparente y en donde incluso los medios públicos no solamente difundan el punto de vista del gobierno, sino sean los espacios del debate y de la pluralidad. A ver, Claudia Sheinbaum ha expresado en el discurso del Hotel Hilton, cuando recién se da a conocer el conteo rápido, que ella reconoce en la democracia dos elementos fundamentales, la pluralidad y el disenso. Si tomamos esas dos líneas y las trasladamos al campo de la comunicación social y política, los medios públicos deben ser el hogar, la sede de esa pluralidad y de ese disenso, para que conduzcan a un entendimiento, un acuerdo y a acompañar al nuevo gobierno. Y luego también creo que faltó no solo reducir el gasto en materia de publicidad a los medios tradicionales. Yo sí creo que hace falta en nuestro país una ley de transparencia publicitaria que integre criterios muy objetivos para la asignación del gasto público en medios de comunicación. Yo creo que este es por ejemplo, de los retos formidables que tendrá el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Hay referentes de este tipo de iniciativas, perdón que lo diga, pero incluso a juicio de Artículo 19 y de otras organizaciones, la iniciativa que yo presenté siendo gobernador de Chihuahua en materia de transparencia publicitaria es hoy por hoy el proyecto de mayor avance, el más moderno, el más comprometido con la libertad de expresión y obviamente con un uso correcto de los recursos públicos.
Es que yo veo en el tema de una ley de transparencia publicitaria no solamente una manera diáfana de conducir la relación entre poder y medios de comunicación, la veo también como un gran instrumento en contra de la corrupción política que ha tomado en un conjunto de medios de comunicación uno de sus frentes de resistencia más importantes, ¿no? La corrupción política tiene también una palanca en muchos medios de comunicación que terminan siendo la defensa o los cañones de defensa de los corruptos, o desde donde se ataca, se descalifica a quienes buscamos combatir la corrupción en México. Sí, por supuesto, y a ti también te tocó vivir algo espeluznante cuando fuiste gobernador de Chihuahua, es decir, ponías de ejemplo de cómo le ha ido al presidente López Obrador de estas críticas feroces a su administración. A ti te tocó vivirla también el gobierno de Chihuahua. Bueno, es que yo cuando llegué, sí. Yo no reduje el 50%. Nosotros redujimos el 84% de los recursos públicos a los medios y eso constituyó una declaración de guerra. Hasta el día de hoy. Sí. Me cobran todos los días con mentiras, con descalificaciones, porque Duarte, por cierto, pues los tuvo muy mal acostumbrados. A ver, Duarte gastaba al año cerca de 1,000 millones de pesos en medios de comunicación. Qué barbaridad. A ver, terminó gastando en su último año cerca de 1,200 millones de pesos, ¿no? Entonces, yo llegué, hicimos una reducción, yo no podía no hacer eso, claro. si quería ser congruente, como lo fui con una de mis principales causas y convicciones, ¿no? El de transparentar el gasto publicitario. Entonces, así me fue. A mí, en realidad, lo único que me faltó fue una mañanera. Oye, y los medios públicos, ¿no? Ahí en Chihuahua. En Chihuahua no. Hay universitarios, hay medios universitarios, pero no, el gobierno del estado no tenía. Sí. Quisimos impulsar. Sí, lo recuerdo, pero no se pudo. No, bueno, pues es que además con Peña Nieto era prácticamente imposible lograrlo, ¿sí? Pero a mí, yo tuve muchas medidas muy similares al del gobierno del presidente López Obrador en materia de austeridad. Yo también quise vender el avión del gobierno del estado y el helicóptero, pero la verdad es que eso no funcionó. Incluso cuando el presidente empezó con que quería vender el avión presidencial, yo le dije, oiga, aguas porque eso no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Luego termina uno malbaratando bienes del patrimonio estatal y puede caer en responsabilidad, en fin. Pero a mí sí me faltó una mañanera. Hubiera sido una forma alterna de contrarrestar toda esa campaña de difamación, de calumnias que ha perdurado y la que enfrentó el presidente López Obrador. Sí, sin duda. Ya se nos termina el tiempo, de hecho ya estamos a segundos, Javier, pero la pregunta también es obligada. El IFT, si crees que debería desaparecer o no, ya tú como analista. Yo no creo que hay que desaparecer las autonomías. Lo que yo sí creo, Gabriel, y es en lo que ha insistido la doctora Claudia Sheinbaum, es que necesitamos discutir realmente para qué queremos estas autonomías, claro. A quién deben servir estas autonomías y particularmente que estas instituciones sirvan a los grandes objetivos del interés público. Por ejemplo, en materia del INAI, no queremos que el INAI vaya a terminar solo sirviendo a intereses de élite. Claro. El INAI debe servir al derecho de acceso a la información pública. Particularmente en eso creo que hemos avanzado mucho en la tarea que a mí me tocó de configurar un plan anticorrupción en México. Hemos visto que la transparencia es un elemento y el acceso a la información es un elemento importante dentro del combate a la corrupción. No es una institución que esté destinada o orientada directamente o sustancialmente al combate a la corrupción, pero cómo sirve encontrar los indicios de la corrupción en México a través del acceso a la información. Por eso yo creo que son instituciones que en términos de su autonomía debieran mantenerse, pero que sí necesitamos hacer un análisis realmente a qué intereses están sirviendo y de quién hoy solamente son autónomos. Claro. Porque queremos autonomías no solo de la Presidencia de la República, queremos autonomía de los partidos políticos, de los poderes económicos, del poder empresarial y también del poder mediático. Por supuesto, y Eso hasta de las mismas universidades. Por supuesto.
Javier Corral, muchísimas gracias por acompañarnos y que no sea, por favor, esta única ocasión. Ya nos diste en una ocasión también pasada Claro. una entrevista, pero ahora que se está llevando a cabo esta transición, será muy importante conocer lo que viene sobre esto y otros temas. Con mucho gusto, Gabriel. Para mí siempre es un honor conversar contigo. Muchísimas gracias, Javier Corral, y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.